Vamos a iniciar con un texto bíblico. Hoy les ruego que por favor me ayuden con sus Biblias. Vamos a leer ahora sí que ciertos textos directamente de la Biblia. Vamos a iniciar con Efesios 2:10. Si alguien lo encuentra, por favor lo separa y lo lee muy fuerte. Efesios 2:10. Amén. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Somos hechura suya. Con este texto en mente, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una corta oración. Padre Bello, te rogamos que por favor nos acompañes en esta charla y nos recuerdes que nuestro único significado para nuestras vidas y para la obra que tenemos, el propósito que tenemos en esta tierra, solo está basada en ti. Permítenos ser dignos hijos tuyos y llegar a ser pequeños reflejos tuyos, Señor. Perdona nuestros pecados y acompáñanos a lo largo de este día y de todas las actividades que están programadas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Somos hechura suya. Levanten la mano si alguna vez les dan antojos. Híjole, ¿saben qué quieren decir los antojos? Los antojos quieren decir que nosotros tenemos a veces algunas deficiencias. No sé si les ha pasado, pero a veces tienen unas ganas de comer algo dulce y entonces uno va y se come el dulce, pero en realidad ¿qué necesita nuestro cuerpo? Frutica, ¿cierto? El cerebro se alimenta de la fruta que nos comemos, de ese dulce de la fruta. Pero nos suceden diferentes otros tipos de antojos. Fíjense que se le está antojando para saber qué tipo de necesidad tiene su cuerpo también. Entonces los antojos no son malos en el mundo de la nutrición. Sin embargo, el desear no es algo solo del cuerpo, sino también del alma. El desear es parte de la experiencia humana. Al cuerpo se le antojan los alimentos, pero al alma, ¿qué se le antoja? También el alma necesita atención. Sin embargo, esos anhelos necesitamos saber dónde los suplimos también, si se suplen en Cristo o si se suplen en las cosas que provee el mundo, que finalmente son las cosas que son como más fácil, como el dulce, ¿cierto? Uno tiene ganas nuestro cuerpo necesita dulce y te comes el dulce y así se suple rapidísimo. Pero en realidad el dulce del alma son las cosas que provee el mundo, no es lo que realmente nos va a saciar ni va a generar un equilibrio en nuestras vidas. ¿Qué le apetece a tu alma en este momento de tu vida? Yo quiero que alguien se acerque a este espejo y se diga a sí mismo qué es lo que le apetece a su alma en este momento. ¿Quién quiere pasar? Cindy, ¿quieres que te pase el micrófono? ¿O así lo dices muy fuerte, como tú digas? Tranquilidad. Amén. Oh. ¿Quién más? Las vidas están muy agitadas. Yo me uno a Cindy. He tenido una semana súper difícil. Hermana, por favor, acérquese. Lo que tu alma anhela. Mucho amor. Amor, hermano. ¿Qué más, hermana? Así. Yo anhelo paz en mi corazón. Paz. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Que quiera recordarse a sí mismo qué cosas anhela su alma? A sí misma, a sí mismo. ¿Alguien más? Bueno,
En el mundo nos enfrentamos con incertidumbre por el futuro, estrés, crisis de salud, ¿verdad? Ansiedad, problemas económicos, problemas de pareja. Y normalmente lo que necesitamos son cosas más profundas, pero ¿qué hacemos? Tratamos de solucionar eso acalmando nuestros sentimientos, a veces con comida, ¿con qué otras cosas tratamos de calmar nuestros sentimientos? Con el celular, ¿cierto? ¿Con qué más? Con la música, ¿con qué más? ¿Con qué dijiste, Cindy? Con golosinas, con el dinero, el trabajo. Tratamos de buscar significado en absolutamente todas las cosas que ofrece el mundo. El ajetreo, incluso empezamos como a ocuparnos, no quiero pensar, ¿no les ha pasado? No quiero pensar en eso, entonces me pongo a hacer otra cosa, no quiero pensar en eso tampoco. Y entonces estoy constantemente ocupada y no me queda tiempo ni siquiera de pensar. Pero estas cosas normalmente nos dejan exhaustos, culpables y vacíos. Satisfacer los anhelos del alma y vivir vidas con propósito es el sueño que Dios tiene para nosotros. Y entonces aquí vamos a revisar 3 I's. Una es identidad, otra es intimidad y otra intención. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Saben ustedes quiénes son? Es una de las preguntas más importantes con las que el ser humano se tiene que enfrentar. ¿Quién soy? ¿Alguien que me quiera decir quién es? Hermana, ¿quién es? Una hija de Dios, hermana. Gracias al trasfondo cristiano que tenemos, aquí en la iglesia podemos encontrar ese significado en nuestras vidas, ¿sí? ¿Quién soy? Soy una hija de Dios. Juan Calvino dijo una frase muy interesante: sin conocimiento de sí mismo no hay conocimiento de Dios, y sin conocimiento de Dios no hay conocimiento de uno mismo. Entonces él puso un pensamiento que tiene una doble vía. ¿Sabemos quién es Dios? ¿Quién es Dios? Nuestro creador. Entonces, Dios es amor. Y entonces ahí podemos entrar a definir varias partes del carácter de Dios mismo. Pero entonces vamos en este caso, lo vamos a identificar como nuestro creador. Como alguien que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Eso nos dice en Génesis. Fuimos creados a su imagen y semejanza. El texto que leímos inicialmente con Cindy, ¿qué nos decía? Efesios 2:10. Somos hechura suya. Si se fijan en este texto, hay 2 connotaciones. Uno, el hecho de que fuimos creados a su imagen y semejanza, hechura suya, creados en Cristo, además con un propósito. ¿Nos preparó para qué? Buenas obras, para hacer buenas obras, para que anduviésemos además en ellas, ¿cierto? No, eso de que tengo la tendencia de hacer el mal, sí. Pero el propósito para el que fuimos creados fue para hacer buenas obras y para que anduviésemos en ellas. Entonces, definitivamente entender quiénes somos está muy ligado a entender quién es Dios. Y entender que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras nos genera un propósito en sí mismo. En griego, la palabra creación significa obra maestra o poema. Entonces esto quiere decir que nosotros fuimos la obra maestra de Dios. Qué interesante, ¿no? A veces cuando nos estamos chocando con problemas de autoestima, de que no somos suficientes, de que no nos vemos bonitos, de que no somos perfectos, de todo este tipo de cosas, una de las cosas que debería darnos esa confianza es creerle a Dios. ¿Y qué dice Él? Que fuimos creados a hechura suya. Y entonces esta creación hace que nosotros seamos una obra maestra. Somos perfectos tal y como somos.
quizás enfermos, quizás deteriorados por el pecado, quizás deteriorados incluso por no haberle conocido antes en nuestras vidas o por no haberle creído o haber obedecido lo que Él ha hecho, porque muchos de nosotros también hemos conocido de Dios desde muy pequeños en nuestras vidas. La cultura nos dice que nuestra identidad está ligada a los logros, a los estatus, a la fama, ¿a qué más? A los gustos, ¿qué más? En el caso de nosotras como mujeres, a estar como, a estar bellas, ¿a qué más? A estar quizás a la báscula, ¿no? Está ligado como que se te están diciendo, oye, baja de peso, o bueno, la identidad se liga con absolutamente todo lo externo. ¿Qué más? Nosotras, ¿cuáles son nuestros roles, por ejemplo, como mujeres en la sociedad? Somos madres, somos, ¿cómo dijo hermana? Somos madres que tenemos que estar haciendo cosas constantemente, ajá. Entonces normalmente nuestra identidad también se fija con eso, y entonces somos esposas, y al ser esposo o el esposo al esposo estar ligado con eso, y se acaba una relación, por ejemplo, ¿y qué sucede? Boom, entramos en crisis, ¿cierto? Pasa también con los hombres. Los hombres, su rol de esposo y de proveedor, en el momento en el que a veces se pierde el trabajo o en el momento en el que se pierde un hogar, entonces hace que se entre en una crisis terrible, ¿cierto? La productividad incluso también, o sea, uno se llega a enfermar y uno dice, no, ya no sirvo para nada, porque no puedo hacer lo que antes podía hacer. Pero ¿es esa en realidad nuestra identidad en la vida? Y entonces literal caemos en una cama, y como ya no podemos producir o ya no podemos hacer lo que antes hacíamos, ¿no somos nadie? ¿Ustedes qué opinan? Pero seguimos siendo los mismos hijos e hijas de Dios, ¿sí o no? Y aún seguimos siendo creados con un propósito, para buenas obras. Y entonces, hermanos, el día en que entremos en esas crisis, solo tenemos que acordarnos que Dios siempre tiene un propósito, no importa dónde estemos. Entonces, Dios te invita a construir tu identidad y valor sobre los sólidos cimientos de Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo Jesús? Benjamín decía que es un ser de amor, pero además, ¿qué llega a representar en nuestras vidas? Protección, una guía, ¿qué más? Nuestra fuerza, nuestro refugio. Y si lo vemos como desde el ámbito relacional, ¿qué viene siendo Dios para nosotros? Nuestro Padre, nuestro Creador, sustentador, nuestro amigo. En el caso de nosotras como mujeres podemos llegar bueno, yo personalmente lo siento como mi esposo, ¿no? Y en ese rol de esposo, ahí están muchas de las cosas que dice el hermano, ¿no? Es proveedor, es protector, es alguien que está ahí, es una presencia constante, permanente, no solo de dinero, sino de todo lo que nosotras como mujeres necesitamos como emocionalmente bastante, ¿sí o no, hermanos? Hombres, a veces la compañía de una mujer es muy reconfortante, pero también es muy demandante en la parte emocional. ¿Me equivoco, hermanos? Órale, hasta nosotras estamos conscientes de eso. Entonces, aquí llega otro punto, y es la intimidad. No es solo saber quién soy, sino que todos necesitamos un grado de intimidad. Esta sociedad en la que vivimos hoy día parece conectada, ¿sí o no? Hay muchos temas con las redes sociales, y entonces hay varias plataformas en las que nos podemos conectar. Parece que estamos conectados, pero resulta que es una de las épocas en las que más se sufre de ansiedad y de desconexión. ¿Pero y por qué? Yo, por ejemplo, hoy día, a diferencia de hace
14 años atrás cuando llegué a México, me es muy fácil llamar a mi mamá. Antes yo le sufría, yo salí del país desde hace 16 años y era bien difícil llamar a mi madre. Tenía que comprar una tarjeta, la tarjeta en Estados Unidos especialmente costaba $10 y en esa época era una fortuna, $10. Y duraba la llamada, creo que podía llamar por como 2 horas, bueno, depende de la tarjeta, pero yo podía accesar a la tarjeta de $10, entonces no eran muchas horas. Pero hoy día tú puedes agarrar WhatsApp y haces una llamada, ¿cierto? Entonces ya podemos estar conectados ahora mismo con cualquier persona con la que queramos en el mundo, conocida o desconocida. Pero ¿por qué entonces existe tanto problema de ansiedad y desconexión en las vidas de las personas? Parece como contradictorio, ¿no creen? ¿Qué está pasando? Yo creo que los problemas de desconexión que tiene el mundo es porque parece que nos estamos conectando entre nosotros, pero cada vez nos estamos desconectando más de Dios. Vamos a buscar Juan 15:5. ¿Qué nos dice Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ustedes han visto alguna vez una vid o una planta de uvas? Hermano, ¿cómo es la planta de uvas y cómo se mantiene? Es una enredadera, ¿cierto? Yo recuerdo que de niña mi mamá tenía un uvo. Y ese uvo inicialmente fue un bejuquito delgadito. Y entonces ella empezó a crecer y la puntica la empezó como a recorrer por todo el patio, de lado a lado, y eso llegó a ser como una especie de sombrita. Y lo que sí no me acuerdo es cada cuánto, pero para poderle dar mantenimiento a esa planta, toca quitarle todas las ramitas. Si no se hace eso, no engruesa el tronco. Y entre más gruesito está el tronco, o sea, el tronquito principal, más fuerte se vuelve la planta en sí. Y entonces es una de las cosas que hay que hacer. Me parece que es anualmente, hermano. ¿Usted sabe cuál es la frecuencia con la que se le quitan las ramitas sí, es anualmente, ¿no? Y entonces en cuanto usted le quita las ramitas, él empieza otra vez a retoñar y es como si volviera a tener vida y produce bien rico, bien bonito. Aquí en este texto que acabamos de leer nos habla de que yo soy la vid, o sea, el Señor es ese tronco principal, nosotros somos los pámpanos, nosotros somos las ramitas, y esas ramitas en algún momento hay que quitarle todas, bueno, nosotros somos sí, somos las ramas, pero en algún momento hay que quitarle como todas las hojitas y hay que limpiarlo. ¿Ustedes se imaginan cómo se ve eso cuando se le quita todas las ramas? Se ve limpio, se ve puro palo. Hermanos, ¿ustedes han tenido momentos de soledad, de vacío y de estar como así sin absolutamente nada en la vida? ¿Cómo se han sentido? Son momentos bien complicados, pero fíjense que son momentos que el Señor usa para podernos renovar, para podernos llevar a florecer. En el texto dice que así nos sentamos vacíos, solos y sin nada, tenemos que ¿qué? Permanecer. ¿Qué significa permanecer? Hay un poema bien bonito que viene en este tema, ese se los voy a leer. Y dice morar. Permanecer es morar, estar ahí, pertenecer en el lugar, estar continuamente presente. Es otra de las cosas difíciles, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas en los matrimonios es que las mujeres solemos decirles a los señores, es que tú estás aquí, pero no estás aquí. ¿Qué quiere decir uno cuando dice eso, mujeres? A ver, alguna mujer que
que me diga por qué uno dice algo como así. Porque está presente, pero pareciera que sus pensamientos están en otro lado, nosotros hablamos y ellos ni en cuenta. Exactamente. Pero entonces a eso es a lo que se está refiriendo esto. ¿Qué es permanecer? ¿Qué es permanecer en Cristo? Es estar ahí. Es no solo que nuestro cuerpo esté quizás aquí en la iglesia y nuestra cabeza en otro lado, sino que nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros ojos, nuestras manitos, todo esté aquí. Porque es que a veces tenemos, el mundo habla del desdoblamiento, yo siento que eso no existe, pero parece que nos desdoblamos cuando no podemos estar presentes, aquí donde estamos. No estamos en este momento en la casa o en la olla que de pronto se quedó prendida, o en que se nos quedó la comida fuera del refri, o en que el trabajo no va a alcanzar el dinero, o se me quedó algo sin hacer en el trabajo. Estar presentes es estar aquí. Y de repente esa es otra de las cosas que genera demasiada ansiedad en la vida. El no estar presentes haciendo lo que ahora sí que estando donde estamos y haciendo lo que estamos haciendo. Morar. Momentos en su presencia, en la presencia de Dios. Mateo 6:33. Me van a ayudar con varios textos, los vamos a repartir para que sea más rápido. Mateo 6:33, Juan 15:7, Juan 15:4, Segunda de Corintios 12:9. Juan 15:7. Sí, hermana. Bueno, vamos a empezar primero con Mateo 6:33. ¿Quién tiene Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Qué texto tan hermoso. ¿Qué debe ser la prioridad en las vidas nuestras? Primero, antes que todo lo demás, antes que ir a buscarse el pan, necesitamos el pan y es una de las cosas que necesitamos con más frecuencia, ¿cierto? Si nos venimos aquí sin desayuno, bueno, aquí vamos a comer, pero si duramos todo un día sin comer y 2 o 3, 4, 5 días, ¿cómo se va a sentir uno? Se va a ir uno debilitando. El pan es necesario, por eso hay que ir a trabajar. Pero el Señor nos está recordando que más que la comida que la necesitamos o más que el agua que la necesitamos para poder vivir y funcionar, lo necesitamos a Él. Haz de la búsqueda de Dios la prioridad en tu vida diaria. Momentos en su presencia. Y entonces a veces nos dicen que hay que buscarlo en la primera hora del día, pero también en la segunda y en la tercera y en todo momento del día. Cuando estamos en esos momentos en los que no podemos funcionar, en los que sentimos que estamos cansados o que tuvimos el accidente o algo se nos puso de frente, ¿qué hay que hacer? Buscar constantemente su presencia. Busca a Dios una prioridad en nuestras vidas. La segunda es la O. Oye sus promesas. Juan 15:7. ¿Qué nos dice Juan 15:7? Y entonces aquí el oír, la Biblia también tiene otro texto que dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Y entonces ese oír sus promesas constantemente nos va a llevar también a confiar en sus promesas. Además que no es solo oírlas, es confiar. Creerle a Dios. La R dice recorre. Juan 15:4. ¿Alguien más que me ayude con Hebreos 4, Hebreos 10:23? Juan 15:4. ¿Qué dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, la R nos está hablando de recorrer, o sea, recorrer nuestros caminos, nuestra vida de la mano con Dios mismo. Y al hacer esto podemos desarrollar una relación cercana. Hermanos, ¿cómo han podido ustedes tener una relación con sus esposos? ¿Estando cada quien en una ciudad diferente?
no, pues es que espérate, yo voy a vivir acá y tú te vas a ir a vivir a Monterrey y nos vamos a casar. Yo les confieso que hace muchos años, cuando mi esposo me dijo que nos casáramos, yo tenía muchos sueños para mi vida y le dije, y es que yo te amo profundamente, pero yo quiero hacer mis sueños. Y entonces le dije, casémonos, nos vamos a casar, pero entonces tú te vas a ir a México y yo me voy a quedar aquí un tiempito para hacer todo lo que tengo que hacer y luego ya nos juntamos. Y él decía, ¿qué matrimonio va a ser eso? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Y si llegamos a tener hijos, ¿cómo los vamos a criar? Necesitamos vivir juntos. Mi esposo es un hombre lleno de sabiduría y estoy muy agradecida de haberle hecho caso, porque al final lo convencí. O sea, llegó un punto en el que lo convencí y se supone nos íbamos a casar y luego yo me iba a regresar a Estados Unidos. Pero bueno, Dios ahora sí que hizo que las cosas se dieran de otra forma y agradezco que haya sido de esta, porque necesitamos generar una relación personal con Dios. ¿Cómo se genera esa relación? Pasando momentos con Él. No podemos decir, Dios, tú eres mi Dios, pero solo voy a estar contigo un ratito el sábado. Momentos constantes con Dios es lo único que puede desarrollar una relación con Él. 2 Corintios 12:9. ¿Alguien tiene según? Sí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. La A es ayuda de su fuerza. Y entonces aquí, como nos acaba de leer Cindy, nosotros solo podemos agarrar esa fuerza incluso en la debilidad. El problema de los seres humanos es que cuando estamos en los momentos buenos, a veces sentimos que, pues mira, tengo dinero hoy día, es gracias a que le he puesto mucha cabeza a lo que estoy haciendo. Tengo mucha fuerza y con mi fuerza estoy trabajando. Y entonces mi inteligencia, yo. Pero a veces cuando estamos en momentos bajos y de debilidad es donde el Señor puede trabajar más en nosotros, porque nuestro orgullo ya no está, ahora sí que tomando nuestra cabeza. Hebreos 10:23. Amén. Y la última R, en morar, es resiste en la fe. Y entonces a veces cuando también los momentos son bien difíciles, necesitamos aferrarnos a la fe, de que Dios siempre va a obrar. Entonces a esto es a lo que se refiere cuando el Señor nos dice que nos mantengamos unidos a Él. Necesitamos a veces momentos de vacío total, como cuando se limpia la matita de las uvas o el bejuco de las uvas, para construir una conexión fuerte y profunda con Dios. Estos momentos son los que en realidad nos ayudan a recordar quién es Dios y a permitirle ser Dios, porque nosotros nos llenamos de confianza y se nos olvida que Dios es el único que tiene la fuerza y el poder para hacer cambios reales en las vidas. Todo lo demás en esta vida no es permanente. La muerte está a la puerta de la esquina, los hijos crecen, el esposo, pueden haber separaciones o incluso la muerte también puede llegar a separar un hogar, los papás, nada es permanente en la vida. Y entonces ahí es donde podemos, en esos momentos de soledad, es donde podemos permitir a Dios ser Dios. No nos asustemos, hermanos. Yo no sé si a todos nos pase, pero uno de los grandes miedos del mundo es la soledad. Pero usemos esos momentos de soledad que todos los tenemos o los vamos a tener. Usemos esos momentos para poder crear esa conexión que necesitamos con Dios mismo. En tiempos de silencio a solas con Él, experimentamos su presencia a través de su presencia.
y ahí es donde podemos sentirnos seguros y encontrar sanación. Hay sanaciones, otra vez, que no solo pertenecen a la parte física, hacia Dios. ¿Qué era lo que estaba pasando en este momento? María estaba en los pies de Cristo y como que Marta estaba, Señor, pero ¿por qué no le dices que me ayude? Esta es la labor de las mujeres, tenemos que estar atendiendo a todos los demás. ¿Sí es, hermanas? Tenemos que estar atendiendo todo el tiempo a los demás, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Solo una cosa es necesaria, dijo Jesús mismo. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Dónde estamos buscando el significado de nuestras vidas? ¿En cosas perecederas o en lo que es eterno, que es Dios mismo? Intimidad, intención, la última I es intención. La intimidad con Dios genera satisfacción y es ahí donde comenzamos a vivir. El legado cristiano no es lo que dejamos atrás, no es lo que otro va a recordar, es lo que hoy mismo vivimos y cómo lo vivimos. Voy a cerrar con una historia también muy bonita. Hermanas, podría ser la historia suya o la historia mía, pero esta es la historia de Nancy. Nancy fue la mayor de una familia lleno de abusos. Creció con violencia y hostilidad. Y dice que nomás a sus 4 añitos de edad, su papá le dio una paliza que le dejó sangrando el cuerpo, los brazos y las piernas. Y pues ese fue el pan diario de toda su vida creciendo. Dice que ella no se sentía ni amada ni valorada, sino hasta que en uno de sus cursos finales escolares se graduó con honores. A los 8 años dice que Nancy empezó a tener problemas con su voz y entonces pensaron que se iba a quedar muda. Después de mucha oración y remedios naturales, dice que el Señor le concedió la sanación a Nancy. Y desde sus 8 años ella prometió que iba a dedicar su voz al Señor. De repente no todos tenemos el don del canto, ¿verdad? Pero todos podemos hablar. Y entonces, desde los 15 años, Nancy empezó a predicar y ha vivido intencionalmente para compartir las buenas nuevas de Dios. Pero este no es el final de la historia de Nancy. Dice que esos traumas que ella tuvo en su niñez la alcanzaron en su adultez y eso le generó en inseguridades, miedos y profundas heridas emocionales. Tenía baja autoestima, se sentía mal y todo esto la llevaba a tratar de conseguir el éxito y como que un alivio en las cosas de este mundo, en los amores superficiales, en validación externa, en que los demás le dieran como ese valor. Y entonces dice que un día Nancy encontró el texto, nuestro texto con el que empezamos, que es Efesios 2:10, que ¿qué es lo que dice? ¿Que somos qué? Hechura suya, creados para buenas obras, ¿cierto? Y para andar en ellas. Y dice que este texto le cambió su vida y se convirtió en la brújula de su camino. Nancy finalmente experimentó sanación, amor verdadero, paz, gozo, crecimiento y renovación y propósito en Jesucristo. Y dice que hoy día es autora de podcast y trabaja para el Señor en la sede mundial de la iglesia. Es oradora internacional y pues dice que su viaje aún no acaba, solo se va a acabar cuando uno muera, ¿verdad? Pero es un legado que no está dejando, sino es un legado que está viviendo. Y en ese legado que está viviendo, sigue progresando. No es perfecto como ni ustedes ni yo somos perfectos, ¿cierto? Dios ha hecho milagros en nuestras vidas y la perfección total solo la vamos a alcanzar en el cielo. Pero ella sigue confiando en las promesas de Dios, que es el llamado que tenemos para esta mañana. Hay que seguir confiando en Dios y creerle a Dios. Filipenses 1:6
Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando buscamos a Jesús y nos rendimos a Él, es ahí donde el Señor puede hacer un cambio real en nuestras vidas. ¿Han sentido ganas de rendirse? Todos hemos sentido esas ganas. Si las seguimos sintiendo, si las volvemos a sentir en el futuro, hermanos, rindámonos, pero no ante las situaciones de esta vida, sino ante los pies de Cristo Jesús. Si lo amamos con toda nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras almas, y anhelamos ese anhelo profundo por Él y saciamos nuestros anhelos más profundos en Él, entonces el Señor va a respondernos como le respondió a Moisés. Moisés expresó precisamente este anhelo de Dios: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué hizo el Señor? Se la mostró. Entonces mi invitación, hermanos y hermanas, es a que saciemos nuestros anhelos más profundos en Cristo Jesús. Él se va a encargar de darle un propósito, un sentido a nuestra vida si recordamos que Él es nuestro creador, que puede recrearnos, que así estemos destruidas por las situaciones de esta vida, así estemos solos y vacíos, el morar en Él nos va a llevar a realmente construir nuestra vida sobre la roca, que es Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga.